Buenos días, doctor Gonzalo Sánchez. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar compartir con nosotros este espacio. A nombre de la Red Científica Internacional de Estudios en Territorio y Cultura, queríamos invitarle a que nos compartiera sus reflexiones sobre el papel de la cultura en la gestión de la memoria en sociedades que han padecido conflictos violentos, teniendo en cuenta su rol como exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, a ver por dónde comenzar. Porque podemos tratar esa relación de la memoria, conflicto, cultura, desde un marco más global, las representaciones del mundo, la cultura, como decimos. Pero quisiera comenzar más bien mirándolo desde el punto de vista de las prácticas culturales que se generan desde las comunidades y desde los territorios para afrontar el conflicto. Efectivamente, en el trabajo de memoria histórica, una de las cosas que descubrimos de la riqueza de las comunidades es cómo las comunidades no solamente nos hablan del conflicto a través de escritos y a través del testimonio propiamente tal, como víctimas o partícipes o como testigos del conflicto, sino también que lo hacen a través de sus propias expresiones culturales territorializadas, entre otras cosas. Entonces uno, por ejemplo, se da cuenta que la representación del conflicto en las comunidades indígenas es muy distinta a la representación del conflicto en las comunidades afrodescendientes. Las comunidades indígenas manejan unos tiempos muy distintos a los que nosotros manejamos. Entonces, claro, nosotros llegamos preguntándoles por cuál es el impacto que ha tenido la violencia del 80 o del 90 para acá, hoy, como lo reguló la ley de víctimas. Y la respuesta inmediata de ellos es que no, es que la violencia para nosotros no comenzó ayer, no comenzó en el 80 o en el 48, como ocurrió con la violencia así llamada para todo el país, pero la violencia comenzó con la conquista. Entonces hay una dimensión temporal totalmente distinta. Incluso yo recuerdo que un profesor que estudiaba las comunidades indígenas en el Cauca me decía que los indígenas se demoraron para comenzar a hacer la cuenta de los muertos en la época contemporánea, porque esos muertos estaban casi como inscritos en esa larga duración, casi como una cotidianidad que se reconocía violenta, pero que no sacudía tan profundamente la cultura, porque esa cultura no vive de sacudones, vive de unas largas duraciones. Entonces, esa es una primera aproximación. Las temporalidades con que las distintas comunidades se mueven en torno a él. Y lo otro sí es los lenguajes que utilizan. Entonces, por ejemplo, para nosotros fue muy notorio cómo, o en la costa atlántica o en la costa pacífica, la música se vuelve, los alabados, las expresiones culturales de tipo son el canal a través de ellos están comunicándose la violencia cotidiana, y no solamente la violencia, sino también la resistencia a la violencia cotidiana. Ese es el papel que me parece interesante, cómo las comunidades se apropian de los recursos culturales para expresar las dos dimensiones, para evitar lo que nosotros tendemos a hacer mucho desde fuera como civilizados blancos, y de naturalizar esas violencias. Entonces, siempre las comunidades tratan de mostrar la otra cara, que fue lo que aprendimos mucho a través de todo ese proceso, que después quedó materializado en el Basta Ya. No solamente hay que dar cuenta del conflicto, de las afectaciones, sino también de las resistencias de las comunidades a esa violencia. ¿Sí? Entonces, sí, hay una dinámica social, territorial, en el manejo de la violencia y en el manejo de asumir las tareas de superación de la violencia. Esa es una primera entrada. O sea, la pregunta que tú planteas que no es fácil. La otra que abordamos fue por el lado de la educación. Siempre trabajamos sobre esta idea que desde la educación se puede transformar al hombre, se puede transformar al ciudadano. A veces es un discurso decimonónico, pues que sigue teniendo validez. Y entonces la pregunta era, ¿cómo hacer para crear una nueva conciencia? En el supuesto de que crear conciencia sobre la violencia nos genera también mecanismos de reacción y de respuesta. Y la respuesta era pues, a través del aparato educativo. Y nosotros iniciamos con colegas que estuvieron al frente de ese tema
conversaciones complejas con el Ministerio de Educación misma, tratando de, a través de la mediación del Ministerio, poner los temas de la memoria en la reflexión cotidiana, porque una de las cosas también graves que pasó en este país fue que en algún momento la historia desapareció de los pénsumes escolares. Entonces, un país que no tiene conciencia de su memoria y que vive en conflicto permanente, pues, ¿cómo va a salir de él? La primera tarea es eso, crear esa conciencia. Y el Ministerio, digamos, después de dar muchas vueltas a eso, nos dio una respuesta que fue desalentadora en cierta manera. Fue: nosotros hoy ya, por ley, no podemos diseñar los currículos para todo el sistema educativo. Hay una gran autonomía de la educación, de los privados para definir. Entonces, más o menos la respuesta fue: sí, es muy interesante la idea, pero no tenemos el mecanismo para llevarla a cabo. Entonces, creo que esa sigue siendo una tarea pendiente, realmente, de cómo hacer conciencia desde la temprana edad, porque ese es el asunto. Es cómo hacer conciencia desde los niños, desde la formación del colegio y de la propia universidad del conflicto, ¿no? Asumiendo eso, que conocer el conflicto nos ayuda a transformarlo. Primera cosa, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Sí, en efecto, la mayoría de estudios comparados sobre el manejo de memoria histórica en sociedades que han pasado por conflictos violentos plantean la importancia de conocer las raíces del conflicto para que esto no se vuelva a repetir, la comprensión, no para justificar, sino para comprender. Entonces, hay un desafío desde la institucionalidad colombiana sobre cómo poder articular esta comprensión del conflicto, de la complejidad del conflicto, desde los distintos currículos, si llegara a imponer cómo sería, pero sí debe haber una respuesta de las instituciones de pensar en unos mínimos, en donde las nuevas generaciones se familiaricen con lo que pasó, adquieran esa conciencia. Yo recuerdo, por ejemplo, a propósito de lo que estás planteando, un caso muy concreto. El primer trabajo que nosotros hicimos de memoria histórica fue una masacre muy sonada en el país, que fue la masacre de Trujillo. Dentro de las medidas, más allá del reconocimiento del conflicto, de lo que había pasado, que se había negado y demás, se hicieron una serie de recomendaciones en el plano educativo, y esas recomendaciones fueron avaladas en ese momento por la Procuraduría General de la Nación. Y una de las recomendaciones que salió fue que se creara en la misma zona donde había ocurrido la masacre una tarea educativa de formación de niños y un espacio escolar en donde no solamente las víctimas no tienen que contarse todo el tiempo su propia tragedia, sino como desde allí, desde un ambiente escolar, que conversara con la comunidad local, porque el problema era ese, que había un sentimiento de disociación entre las víctimas que habían vivido el conflicto y la sociedad local, que ya no quería saber mucho del conflicto, de lo que había pasado ahí, con criterios comprensibles, pero que suenan muy agresivos también para las víctimas, de que recabar sobre la existencia del conflicto frente a la sociedad más amplia que la local era como generar mecanismos de prevención de la comunidad nacional o de la comunidad internacional para que la gente fuera a invertir allí. Entonces hay unas lógicas cruzadas allí entre la necesidad de las víctimas y las representaciones de otros intereses comunitarios. Digo, eso no asume siempre que en una comunidad hay intereses convergentes, y no. Pero hay que reconocer que las sociedades en todas las escalas, pero también en las escalas locales y de pronto con más violencia, en las escalas locales están mucho más fraccionadas, entre otras cosas fraccionadas por la misma vivencia y experiencia del conflicto, y también luego por la manera de pensar la solución del conflicto, ¿no? Que comienzan como a atropellarse los intereses de unos que ya están establecidos sobre otros que están tratando de buscar su propio espacio de reconocimiento. Entonces sí, hay unas necesidades, pero hay unas tensiones en el manejo concreto.
y de esa manera también se construye y se reconfigura el territorio si sabemos que el territorio se entiende como ese espacio social relacional donde hay consensos pero también hay disensos. Y modalidades, digamos, también en ese sentido lo que tú planteas fue parte de las preocupaciones iniciales del trabajo de memoria histórica. Comenzamos primero por hacer una serie de definiciones generales. ¿Cuáles son las modalidades de la violencia en el país? Entonces sí, tenemos N modalidades, que el homicidio, que el secuestro, que la desaparición, que la tortura psicológica, etcétera, etcétera. Si queremos dar cuenta de la violencia, toca dar cuenta de esas modalidades. Pero segundo, tenemos que dar cuenta de quiénes son los actores, quiénes han sido los actores como protagonistas de esas violencias, y luego quiénes han sido las víctimas de esas violencias, que también van a ser muy diversas. Y el tercer punto, los territorios. ¿Cuáles son los espacios geográficos más afectados por esa intervención de esos actores y esas modalidades de la violencia? Entonces nosotros llegamos con una especie de principio. ¿Cuál es la aspiración nuestra? Dar cuenta de todas las víctimas, de todos los territorios y de todas las modalidades. Un programa realmente muy ambicioso para un país tan diverso. Pero algo se hizo en el sentido de también otra línea de investigación, que fue escoger lo que consideramos unos casos emblemáticos de esa violencia en el largo periodo que nosotros llegamos a analizar y que daba cuenta de esas complejidades territoriales. Y a través, bueno, de un proceso muy largo, nosotros hasta por cuestiones llevábamos más de 100 informes que daban cuenta de todas esas conexiones. Pero más allá de las imbricaciones territoriales y locales, hay unos temas que atraviesan todo el conflicto en el país. Y esos temas, bueno, desde luego el homicidio, que es el principal que atraviesa todo, el secuestro, que afectó también todo el territorio nacional, el desplazamiento, que también afectó totalmente el país. El título de nuestro informe sobre desplazamiento se llama así: una nación desplazada. No es solamente el desplazamiento de los campesinos en este o aquel sitio, sino es que realmente estamos viviendo en condiciones de población desplazada todavía, ¿no? Entonces hubo un esfuerzo de combinar esas modalidades, de combinar esas territorialidades, pero al mismo tiempo de enlazarlas en una mirada global. Enlazarlas en una mirada global, mirando lo territorial y lo que atraviesa también a toda la sociedad, a todas las víctimas, a todos los territorios. Muchas gracias. Quisiera primero resaltar 3 elementos que nos acabas de mencionar, que están muy vinculados con estudios contemporáneos del territorio y la cultura, como es la relación entre espacio, tiempo y sociedad, como tener en cuenta esta temporalidad, la relación de las escalas. Segundo, también tener en cuenta que hay distintos actores, como mencionabas al comienzo, tanto la población indígena, la afrodescendiente, la población campesina, los que son propios de la zona que fueron afectados, los que llegan, y esto da cuenta de otra segunda línea de investigación en los estudios políticos y territoriales contemporáneos, como es los fundamentos territoriales de la entidad, es decir, desde dónde se están parando estos actores para hablar, desde dónde se están situando, y cómo se están posicionando también de esos espacios físicos y simbólicos, y con qué recursos, que es el tercer aspecto que tú mencionabas de las prácticas que utilizan. Y en ese sentido, mi última pregunta para cerrar es sobre, teniendo en cuenta tu experiencia en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, y teniendo en cuenta también que para poder avanzar en procesos sostenibles de una paz, de una construcción de paz, es importante que los mecanismos sean pensados a largo plazo, no solamente a corto plazo, que mecanismos culturales, si se quiere pedagógicos. Es que es necesario darle continuidad a esos procesos de justicia transicional que estamos experimentando, donde se solapan los acuerdos, pero también lamentablemente en medio de escenarios todavía de conflictos armados internos, como plantea la Cruz Roja Internacional. Colombia experimenta siempre conflictos armados internos. Entonces, ¿qué mecanismos culturales es que son necesarios y cómo esos mecanismos deben articular no solamente las realidades objetivas que nos muestran los macrocontextos, sino también
realidades intersubjetivas, Sí. localizadas, y realidades subjetivas. Bueno, es algo que quisiera yo plantear precisamente en el evento y es cómo hay lo que tú estás llamando a partir de la territorialización, los procesos que son relativamente nuevos, porque digamos, a décadas atrás mirábamos el país digamos, como un espacio casi uniforme, digamos así. Hoy hemos tomado conciencia de la diversidad en todos los sentidos de este país. Hay una diversidad territorial, hay unas diversidades geográficas, hay unas diversidades culturales, hay unas diversidades étnicas, etc. Y si queremos pensar el conflicto y pensar en transformaciones de sociedad, tenemos que partir de esa diversidad. Entonces creo que lo que se está avanzando hoy, que ya está, yo dijera que está ya casi instalándose en el país, es el reconocimiento precisamente de esa diversidad, y el reconocimiento de esa diversidad implica también que se rompen las jerarquías en las relaciones, en la producción de conocimiento, en la producción de los procesos de transformación, que no hay ahora digamos, un discurso desde el centro que vaya, sino que los territorios tienen su propia agencia para construir sus propias soluciones, sus propias prácticas y su propia visión de lo que a ellos mismos les ha pasado, ¿no? Unos externos que llegan allí como a dar lecciones a esas comunidades. Yo creo que esa es de las grandes novedades. Y uno de los temas que me parecen muy novedosos y que veo que se va a tratar mucho acá en este espacio de este evento es la conexión entre esas diversidades territoriales y la conversación, pudiéramos decir, que tiene que haber hoy entre la cultura y los problemas ambientales, que son problemas de sobrevivencia de la humanidad, en lo cual este país tiene una enorme riqueza para aportar, pero también para exigir al mundo. Y creo que esa conexión también nos pone como en un nuevo registro, también, en términos no solamente internos, nacionales, sino en términos mundiales. La afectación del conflicto no solamente está afectando a Colombia, y directamente el conflicto colombiano está afectando a la humanidad, porque somos guardianes de unas riquezas biológicas impresionantes a nivel mundial. Entonces esa relación entre violencia, cultura y respuestas colectivas nos conectan con el mundo de alguna manera, nos hacen depositarios de responsabilidades frente al mundo, y yo creo que al mundo lo hace también responsable de lo que nos está pasando, y tiene que comprometerse al mundo también a ayudarnos, porque superar la violencia en Colombia no es solamente resolver un problema colombiano, es también resolver un problema de humanidad hoy visto en esos términos. Muchas gracias, porque esta reflexión con la cual estás cerrando nos da cuenta de la aplicación de la noción del territorio vista como una construcción geosociohistórica y político-emocional, desde una perspectiva configuracional, y por recalcarnos los desafíos que tenemos en la construcción de paz en nuestro querido y dolido país. Muchísimas gracias.